¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Tere Vale, una emisión más de El Rincón de la Orfandad, este espacio donde los hijos invitan a los padres a pesar de su senectud y decadencia. No, no, bueno, espero que no mucha. Bueno, tantita, en mi caso sí tantito. Pero bueno, pues ya aquí estamos en una emisión más del Rincón de la Orfandad con los padres de Metiches y para hablar de un tema alucinante, porque vamos a hablar de películas que tienen que ver con confinamiento. Siempre estas locas ideas se le ocurren a Gaby Guerrero, a quien saludo con mucho entusiasmo. Gaby, ¿cómo estás? Que no se te Hola, ocurre a ti, dice tu papá. pero no, es que esta no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a Eunice. Se le Ah, ocurrió a mi claro, se esposa. le ocurrió a Eunice, a la esposa de Nico, Nicolás Alvarado, ¿cómo estás? Bien, todo en orden, aquí Oye, ¿y estamos por qué se le confinados. ocurrió eso a Eunice? Cuéntanos. ¿Por qué será? ¿Quién sabe por qué anda pensando en confinamiento? Es una idea extravagante que se le ocurrió. No la sacas, oye, no la sacas ni a dar Exacto, la vuelta, ¿eh? exacto, al restaurante, al museo, al teatro, a esos lugares tan de moda en estos tiempos. Exacto. Bueno, y saludo con mucho gusto a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Bien, Tere, hola. Sí, perdón, ya estaba yo quitándole el crédito a Eunice Cortés, pero no, pues sí, es un gran tema que me gustó mucho desde que lo propusieron y pues estamos listos, así que vamos a darle. A ver, Gaby, empezamos contigo, tu película. A ver, para mí este tema, a mí no se me había ocurrido y la verdad es que cuando me lo dijo Nicolás dije, es un gran tema y también es un tema del que no quiero ver películas porque nada más voy a sentir mi encierro todavía más cercano. Y la verdad es que yo llevo casi 6 meses encerrada, entonces, pues no sé cómo explicarles que ver a personajes encerrados solamente aumentó mi claustrofobia así horriblemente, pero de todas formas me di a la tarea de hacerlo. Y descubrí que hay muchísimas películas de personajes aislados, no se me habían ocurrido, pero digo, más allá de las que todos conocemos, hace mucho vi una película y de verdad es que yo creo que es la película con el más aislamiento de todas las que vamos a decir, es Johnny's Got His Gun. Johnny tiene su arma, no sé cómo le pusieron en español, la Johnny En verdad. México le pusieron Como Johnny su dejó su fusil. Ah, ok. Y es una película de Dalton Trumbo y la verdad es que no solamente es horrible, uno siente el terror del personaje, sino que es un aislamiento total. Es la historia de Joe, un soldado que se enlista en el ejército norteamericano, se va a la guerra y en un accidente pierde las piernas, los brazos, los ojos, las orejas y cualquier capacidad de comunicarse, pero él está ahí dentro, o sea, todo lo que él es, su persona, su mente, su alma, si quieren decirle, está intacto. Y entonces tienes la vida de este pobre hombre en una cama de hospital en la que no se puede comunicar con nadie, en la que no puede realmente pedir ayuda y pues lo ves pasando de esta vida en la que se da cuenta que es completamente impotente, que no tiene ninguna especie de fuerza, no tiene ninguna presencia real, a fantasear con lo que fue, fantasear con su novia, con su familia, con su vida, incluso con las experiencias que ha tenido en el ejército, y se da cuenta de que pues esto no es vida, lo que sé que es esto no es vida, y empieza a pedir que lo saquen de ahí, que lo saquen de su miseria, y pues le pide a la enfermera que lo mate. Obviamente, pues esta es una película antiguerra, es una película antibélica. Pero ¿cómo se lo pide? Se lo pide con código Morse, se lo pide con todo, o sea, con todo se lo pide así, con la sonda, con el código Morse. Y la verdad, la enfermera, viendo todo este sufrimiento que tiene el hombre, quiere concedérselo. O sea, que ella quiere ayudarlo, quiere decir, pues sí, vamos a sacarlo de esto. Ella intenta ayudarlo y obviamente la detienen porque pues eso no está bien, ¿no? La eutanasia, según esta película, pues no está bien, no podemos, porque este hombre pues va a seguir viviendo, no realmente no es un caso pues mortal, no se va a morir de lo que tiene. Pues, también pide que, por ejemplo, lo lleven en una caja de cristal, en un ataúd de cristal, a hacer un tour por Estados Unidos para que los jóvenes puedan ver los males de la guerra. O sea, esto es a lo que la guerra te lleva. Obviamente el ejército norteamericano, siendo el ejército norteamericano,
se lo niega y entonces lo dejan atrapado en este confinamiento absoluto dentro de su cuerpo, dentro de su cama de hospital, dentro de su mente, en la que no puede salir, realmente no puede salir ni siquiera de su mente, no se puede comunicar. Y la película termina con él diciendo, eso es, ayúdenme. Y la verdad es que no solamente sientes los horrores de la guerra, sientes los horrores del confinamiento, del aislamiento, y de cómo tu propio cuerpo puede volverse contra ti y encerrarte dentro de ti. Es una película muy perturbadora, es de 1971 y la verdad es que yo la streamé ilegalmente. ¿Cómo? Qué barbaridad. ¿Cómo? No la encontré. Que no diga cómo. No la encontré. No digas cómo, qué barbaridad. Pues Yo les quiero decir, agregar alguna cosa. Sí. Miren, es Johnny, no Joe. Johnny tomó su fusil, se llama la película, y se te olvidó decir que entre todas las cosas que perdió la mandíbula. Sí. O sea, es horrible, pero no perdió los genitales. Entonces hay una escena donde una enfermera lo masturba y es lo más cercano que pues, perdón la palabra, pero es un despojo. Es lo más cercano que este despojo puede tener de vida. Nada más decir que Douglas Trumbull, esta película se hizo muy famosa, pero es más conocido Douglas Trumbull como un hombre Dalton Trumbull. Que se dedicó al efecto de sonido, ¿no? Que si no oyes que es Dalton. Ah, Dalton, no, estoy confundiéndolo entonces, no. Pero sí, Johnny tomó su fusil y la verdad es que el aislamiento, al final lo matan. Al final la enfermera lo sofoca porque nunca puede decirle que lo mate. Entonces lo mata y él muere diciendo gracias. Bueno. Y si la quieren ver, realmente es una película muy estresante, realmente no es una película que quieran ver si quieren sentirse confortados en su aislamiento. Realmente es una película muy dura. Es del 71, pero se mantiene, digo, los horrores de la guerra no han cambiado. Hay mucha gente allá afuera que vive en estas situaciones en las que pierden miembros, pierden pues la capacidad de caminar, hablar. Es muy perturbadora, pero vale mucho la pena verla. Sí, hay que decir que es la única película de Dalton Trumbo como director, además. Es decir, Dalton Trumbo fue un guionista extraordinario, fue el guionista de Kitty Foyle, la película que llevó a Ginger Rogers a ganar el Oscar, fue el guionista de 30 segundos sobre Tokio, el guionista de Gone Crazy, el guionista de Vacaciones en Roma, el guionista de Espartaco, sin crédito, por cierto, guionista de Éxodo también, y también sin crédito, porque él había estado en la lista negra del macartismo. Él tenía que trabajar de manera clandestina, tuvo que exiliarse en Europa, porque, bueno, pues justamente no podía trabajar como guionista cinematográfico. Su novela más famosa, porque escribió también algunas pocas novelas, sobre todo era guionista, fue Johnny tomó su fusil, y es la única película que dirigió, la adaptación de su propia novela. Bueno, pues yo quiero decir que ya comprendí a Eunice. Lo que pasa es que los terrores nocturnos de Eunice deben de ser quedar confinada con su suegra. Conmigo. No, conmigo. Deja tú eso, de quedar confinada con su suegra durante, no sé, 2 años, que es para lo que vamos, ¿verdad? Ahora ya comprendí a Eunice. Pero a ver, Nicolás, cuéntanos de tu película. Bueno, mi película es una película perturbadora, pero mucho menos que la que Gaby postuló, y además tiene final feliz, a mí que me gusta spoilear las cosas, y es Lifeboat, o Náufragos, se llamó en español. Es una película de 1944 de Alfred Hitchcock, que ahora ha estado tan socorrido por todos nosotros en nuestras recomendaciones. Es una película, pues digamos que supone un reto de confinamiento para el director y para los actores mismos, porque es una película que transcurre en su absoluta totalidad en un bote salvavidas. Es decir, es la historia de un barco de pasajeros, no un crucero, sino un barco de pasajeros cuando todavía, digamos, los barcos se utilizaban para transportar gente, que en medio del Atlántico naufraga, porque es un barco de los aliados que es torpedeado por un barco nazi. Entonces el barco, a partir de este atentado, naufraga, se tienen que hacer a un bote salvavidas los pasajeros, y es, pues, digamos, como un muestrario bastante representativo, digamos, del mundo de aquella Segunda Guerra Mundial. Hay una periodista muy arrojada, pero al mismo tiempo muy próspera y muy glamorosa. Hay un empresario,
hay un trabajador negro, hay una mujer con un bebé recién nacido y hay un alemán también en el barco, porque descubren que uno de los pasajeros es alemán, uno de los náufragos de este barco. Él se ostenta como alguien que está en favor de la democracia, como alguien que no es un nazi, a pesar de ser alemán y de estar ahí. Pero bueno, pues empieza a haber una tensión muy importante en el barco, en el bote de salvavidas, de si es un nazi o no es un nazi. La periodista, que es Tallulah Bankhead, que es la protagonista principal de la cinta, es una mujer que pese a su trabajo como corresponsal de guerra, pues tiene un lado muy frívolo y muy consentido y está muy optimista porque cree que rápidamente los van a venir a rescatar y sufre una transformación personal importantísima. Y entonces, bueno, el reto como director para Hitchcock, para hacer una película que resultara cinematográfica en un espacio confinado es importantísimo. Lo que a mí me asombra mucho de Lifeboat es su capacidad para no resultar teatral, sino resultar profundamente cinematográfica en un set que tiene pues, el tamaño de un bote salvavidas en donde caben 8 personas más bien apretaditas, digamos. Hitchcock hizo varios experimentos de este tipo. Uno, sin duda, es La cortina rasgada, con James Stewart y Grace Kelly. Sin embargo, ahí James Stewart, desde su departamento, ve todo lo que sucede en el edificio de enfrente y la cámara sale al edificio de enfrente. También está La soga, que es una película muy teatral, porque La soga es una película que está basada en una obra de teatro y que sucede toda, transcurre toda en un departamento. Pero creo que el más osado de sus experimentos sería Lifeboat, porque justamente aquí pues no es que esté basada en una obra de teatro, de hecho está basada en una trama original, en una historia original de John Steinbeck, que después, digamos, renunció al crédito y estaba muy disgustado con cómo Hitchcock había llevado su historia a la pantalla. Pero a mí me parece un tour de force extraordinario, primero en términos cinematográficos, el hacer una película que se siente cine y que transcurre toda en un bote salvavidas. No tiene música incidental, por ejemplo, bueno, no tiene acompañamiento musical, tiene música incidental, es decir, música diegética, música que sale de un radio o música que sale de instrumentos que están, de un fonógrafo, de instrumentos que están, o de lo que cantan los náufragos, presentes diegéticamente, digamos, en el bote salvavidas, pero no tiene música incidental. Tiene un cameo de Hitchcock. Diegéticamente. Que significa que pertenece de una fuente, a una fuente real que aparece en pantalla. Cuando la música sale de un radio, cuando sale de un cantante, cuando sale de un fonógrafo, cuando sale de un tocadiscos, esa música es diegética. Cuando la música es un score, es no diegética, es decir, simplemente se está honrando la convención de que hay música en las películas, aunque no sepamos de dónde sale esa película. Hitchcock no quiso usar música en esta película. Sin embargo, Hitchcock ya había acostumbrado al público a que él siempre hacía un cameo en sus películas, una aparición. Entonces exploró la posibilidad de ser un cadáver que estuviera flotando alrededor del barco, renunció a ella y finalmente decidió hacer su cameo en un anuncio. En algún momento leen el periódico los personajes y entonces se anuncia en el periódico un medicamento para bajar de peso que se llama Reduco y entonces hay una silueta del antes y el después del tomar medicamento y ese es el cameo de Alfred Hitchcock. Ahí, genial. Es genial. Ahora, ya en términos de contenidos, creo que lo que exhibe muy bien la película, y eso la enlaza con mi siguiente película, pero falta un rato para que hable yo de ella, es cómo transforma el confinamiento a las personas y las relaciones entre las personas, y cómo exacerba, digamos, lo peor de ellas, pero también lo mejor de ellas, y cómo crea lazos que serían imposibles de otra manera por cuestiones profesionales, de género, de clase, de edad, etcétera. Es decir, los pasajeros finalmente en lo que se convierten estos náufragos es en un microcosmos de la guerra y empiezan a actuar como actúa la gente en el campo de batalla o en la estrategia militar o política, pero en los confines de un bote salvavidas. Es una extraordinaria película, una película que costó poco dinero, pero que se llevó mucho dinero en el presupuesto para pagarles la atención médica para las neumonías que les dieron a todos los actores, porque se tenían que caer al agua, regresar al agua, entonces sí todos acabaron con neumonía, pero valió la pena porque yo creo que es uno de los grandes clásicos de Alfred Hitchcock, Lifeboat, que es una película de 1944 y es plenamente encontrable en YouTube. Muy buenas recomendaciones, las dos terroríficas. Más terrorífica la de Gaby.
Yo les quiero decir que cuando se estrenó la de Gaby, yo no la quise ir a ver porque yo tengo claustrofobia. Yo estaba en la universidad en aquellos años, fíjense lo vieja que soy, y no quise ir con mis amigas. Y la de Nicolás sí la vi, y es una película aterradora también, o sea, muy buena, pero es muy claustrofóbica. Jaime. Sí, esta película de Lifeboat, que yo la vi como 8 a la deriva o 8 en el naufragio, yo la vi en televisión. Recuerdo que la vi en Canal 11, yo creo que eran los años 70, ¿sí? Y iba yo pasando por ahí, empecé a ver la trama, no sabía ni de quién era ni nada, pero déjenme decirles que uno de los efectos de la película es que es magnética. O sea, la empiezas a ver y dices, ¿qué pasa después? ¿Cómo puede terminar esto? Y luego hubo otras películas que imitaron un poco esto del naufragio. Hubo otras películas de guerra, de aquel barco que hundieron en el Pacífico, etcétera. Pero creo que la tensión que logra Hitchcock en esta película es maravillosa, pero además logra una cosa que es muy difícil, logra que cada personaje tenga dimensión. Es decir, no son estos todos los soldados que son heroicos, no. O sea, cada personaje tiene su propia personalidad y su propia dimensión, y eso es muy difícil de lograr, sobre todo cuando el espacio es muy limitado y la interacción de los personajes ocurre todo el tiempo. Bueno, yo me debatí mucho sobre qué película escoger. Pensé en Old Boy, pensé en El Castillo de la Pureza de Arturo Ripstein, que se me hace una gran película, y Arturo Ripstein se me hace uno de nuestros directores más sólidos. Pensé en Room, esta película de la que hablábamos ayer, pero ya estaba ocupada, La piel que habito, etc. Y finalmente me decidí por una película, mi primera película, es una película que se llama La decisión de Sofía. Oh, Y no están confinados en ninguna cárcel, en ningún bote, ni están mutilados físicamente. La película es de Alan Pakula, ¿sí? Es un gran director. Tiene esta película que se llama Todos los hombres del presidente. Tiene Matar a un ruiseñor, creo que fue su primera película, o una de sus primeras películas. Tiene Se presume inocente con Raúl Julia y Harrison Ford, una gran película. Y tiene aquella de El informe Pelícano, ¿sí? Lo suyo es ese filón de películas. Es un director británico-americano. La película está, la edición de Sofía, la pueden rentar o comprar en YouTube, no sé en dónde más esté, pero vale la pena señalarlo. O sea, la película está actuada por Meryl Streep, que en aquel entonces pues era menos conocida porque yo creo que la película es de 1981-82. Sale un Kevin Kline, que era su primera película estelar. Está espléndido Kevin Kline en esta película. Y sale Peter MacNeil, que es un hombre que después pasó desapercibido, ¿sí? Pero salió, por ejemplo, en Ally McBeal. Quienes hayan visto Ally McBeal, yo no la veía mucho, pero es uno de los abogados que sale ahí. Bueno, creo que le dieron el Oscar a Meryl Streep por esta película, uno de los Oscars. La historia es muy sencilla. La historia es, Peter es el personaje que se llama Stingo, es un aprendiz de escritor que vive en una pensión junto a una polaca católica que se llama Sofía, que es Meryl Streep, y él está enamorado de ella. Pero ella, por supuesto, no está enamorada de él. Es una mujer mayor que él. Entonces, ella se enamora de uno de los que viven también en esa pensión, que es Nathan, que es interpretado por Kevin Kline, que es un hombre muy poderoso, es decir, muy poderoso energéticamente hablando, es un hombre con una gran personalidad. Cuando ves una de las escenas, cuando él está dirigiendo una orquesta que no existe, pero se oye la música, y siempre es exultante, o sea, te atrae, sabe de poesía, de ciencia. Él se presenta a sí mismo como un científico judío, ¿sí?
Y por supuesto, el engarce entre Sofía y Nathan es natural, ¿sí? O sea, es un amor muy fuerte, muy intenso, pero los dos son dos personajes confinados. ¿Por qué? Porque Sofía había estado en Auschwitz y en un retén, uno de los soldados alemanes nazis, o sea, ya venía de Polonia, le dice que tiene que escoger cuál de sus hijos va a ser sacrificado. De ahí el nombre de la película, La decisión de Sofía. Si su hija o su hijo. Entonces, ella decide, creo que decide que su hijo viva y al final también muere, pero nunca se perdona esa decisión que tuvo que hacer. Entonces, de alguna manera ella vive atada, confinada en esa decisión. No importa que esté libre y completa físicamente, siempre está constreñida a ese confinamiento de un pasado que no puede olvidar. En el caso de Nathan, que se presenta como un científico judío, resulta que no es un científico judío, sino es un personaje bipolar, ¿sí? Con una bipolaridad muy terrible, que cuando está feliz es magnético, te atrae, te arrastra en su flujo, en su plática, pero cuando está deprimido es terrible, es propenso al suicidio. Y resulta que no es un científico, sí trabaja en un centro científico, y a pesar de que es muy inteligente, lo que él hace es hacer labor pues, de limpieza de suelos, de limpieza de cosas. Entonces, él también es un personaje confinado, pero mientras que esta Sofía está confinada por una decisión de pasado, él está confinado por sus limitaciones mentales. A mí me parece muy interesante porque son dos personajes con un distinto tipo de tormentas, uno real y otro en la mente, que también puede ser real, por supuesto, ¿sí? Y sin embargo se juntan. Y Stingo, pues es el cronista, ahora sí, de este fuego. Son dos personajes que son tan inflamables que terminan siendo incandescentes. Y la película es una película que siempre te deja un sabor muy fuerte. Bueno, yo cuando la vi en los 80s, ¿sí? La vi estrenada, me pareció una película espléndida y yo quedé encantado de la actuación de Kevin Kline, a pesar de que la crítica toda se fue a Meryl Streep. Esa es mi primera recomendación. No, es una película muy dura, yo también la vi de estreno, y me pareció durísima, o sea, nada más de ponerme a pensar en la decisión de Sofía, o sea, creo que no lo puedo ni siquiera comprender, pero es una gran, gran película, y sí se llevó el Oscar Meryl Streep por esta película. Bueno, pues yo les voy a contar algo muy chistoso, porque mi película número 2 de confinamiento es El Conde de Montecristo, pero no en sus múltiples versiones que se han hecho hasta el cansancio, sino es una de las primeras películas que yo vi. Es una película que estrenaron en 1942, yo no la vi de estreno, sino que un día, un fin de semana, mi papá tenía un canal de televisión en Venezuela y pues ellos pasaban películas ahí en la tele, pero un día, como era muy larga, mi papá dijo, vamos a traer un proyector, así era la vida en esas épocas, le estoy hablando de finales de los 50, yo he de haber tenido, no sé, unos 6, 7 años, y entonces dijo mi papá, vengan a la sala todos los niños, mi mamá, etcétera, y vamos a ver esta película. Y entonces, en un proyector con estos carretes así como de esta película que es muy cursi, pero que yo lloro mucho, ya no me acuerdo cómo se llama. Cinema Paradiso. Cinema Paradiso, hagan de cuenta, como del tipo de Cinema Paradiso. Sí, o sea, era un proyector de 35 milímetros, sí. Pues un proyector de cine tal cual. Sí, y entonces mi papá y mis hermanos la pusieron y yo me quedé fascinada. O sea, me pareció una de las cosas más maravillosas que había yo visto en toda mi vida. Yo creo que antes de eso había yo visto Blancanieves, que fue una experiencia
trágica para mí porque se moría, se quedaba medio muerta y cuando se acabó la película y despertó, di gracias a Dios y les dije a mis papás, me voy a quedar a verla otra vez. Me dijeron, ¿y por qué? Pues a ver si se despierta otra vez, ¿qué tal que no se despierta? Entonces, bueno, esta también fue traumática, El Conde de Montecristo, que es una historia de Alejandro Dumas, como ustedes saben, pues que trata de la injusticia y la venganza. Arturo de Córdoba es el mero conde de Montecristo, la que es su novia en esta película es una actriz que no fue tan famosa, pero era muy buena actriz, Consuelo Frank, y sale en esta película Mapita Cortés, Mapi Cortés, Mapi Cortés, no Mapi, Mapi Mapi para Cortés, la... que era cubana, que era muy bonita, muy simpática, a mí me caía muy bien Mapi Cortés, pero ella no es la galana, la galana es Consuelo Frank. Es una película, como les digo, de 1942, dirigida por Roberto Gabaldón y Chano Urueta. Y bueno, pues son las desventuras de este hombre que se quería casar con una chava, él era pobretón, se enamora de una chava que es Consuelo Frank, y pues resulta que un galán de la chava, pues lo acusa de que es bonapartista, está ubicado en aquellos años de Francia, es una película que transcurre en Francia, y entonces lo meten a la cárcel, pero lo meten a una cárcel que es una torre rodeada de mar, el castillo de If, y entonces imagínense nada más que este hombre joven, pues lo meten a un calabozo donde vive ahí con ratas, imagínense, ahí hace sus necesidades, ahorita me mataría Arreola por decir esto, pero debe de haber sido algo inmundo el calabozo, y al lado empieza a oír unos toquidos y entonces él también empieza a tocar y se da cuenta que al lado hay una persona y total empiezan a rascar los ladrillos y los agujeritos y como pueden hasta que puede ver que la otra persona pues es un anciano que está ahí en el castillo de If, en la torre de If, pues también confinado. Entonces empiezan a platicar y la vida mejora un poquito, ¿verdad? Hasta que, bueno, Arturo de Córdoba, conforme va pasando la película, se empieza a volver el tío Cosa. O sea, tiene pelos, así pelos en todos lados, barbas, como diría mi mamá, bigotes, etcétera, y se vuelve ya como el tío Cosa. Y el señor que está al lado también es como el tío Cosa. Entonces ya casi a través de los ojitos que quedan entre los cabellos, pues empiezan a conocer y ver, hasta que en una de esas, el vecino de Edmundo Dantes, que es el conde va a ser el conde de Montecristo, le dice, oye, pues fíjate que yo tengo un tesoro y soy hiper rico y te voy a decir dónde está. Y él le dice, pero pues ¿para qué? Pues a lo mejor en una de esas tú sales y puedes utilizar este tesoro. Bueno, pues resulta que se muere el viejito. Y cuando se muere el viejito, por una serie de peripecias que vale la pena que vean, pues Edmundo Dantes se mete en lugar del cadáver y al que tiran al mar, pues es a Arturo de Córdoba, Edmundo Dantes, y logra zafarse porque los echan, ya saben, con piedras amarrados, pero no importa, él de todas maneras sale y llega finalmente a poder ir a rescatar el tesoro. Se las estoy haciendo corta, pero es muy divertida todas las películas. Estás contando como la primera media hora de la película, dura como 4 horas, eso sí. Sí, bueno, total, consigue el tesoro y entonces dice, jajaja, pero ahora verán, me voy a vengar de todos los malvados que me hicieron tantas cosas horribles. Y entonces llega otra vez a Francia y ahí cuando descubre el tesoro conoce a una chava que es como odalisca, yo la recuerdo así, como una especie de odalisca, que era hija de otro personaje muy rico que él conoce en medio de sus aventuras porque se dedica a vivir y a viajar por el mundo y él la adopta como su hija y esta que es como su hija es Mapi Cortés. Bueno, finalmente regresa a Francia y ¿qué les puedo decir? Va planeando la venganza de todos y cada uno de los que hicieron que él estuviera refundido y confinado en la prisión.
y se van matando, se van suicidando, y la que lo reconoce desde que llega, aunque ahora es un hombre súper rico y súper elegante que todos respetan, pues es la novia, ¿verdad? Que lo había traicionado finalmente, porque la novia tampoco creyó en su inocencia, y pues se casó con el más malo de todos, con el que lo denunció. Entonces, bueno, la novia sí lo reconoce, pero dice, yo creo que estoy loca, quién sabe, veo visiones. Finalmente sí lo reconoce y se da a conocer él ante ella y le dice, pues sí, yo estoy aquí para fastidiármelos a todos. O sea que el Conde de Montecristo es pues como un cambio de identidad motivado por la venganza, y logra la venganza, y finalmente la Mapi Cortés, que es así como un angelito, como su disque hija, pues le hace ver que la vida no puede ser pura venganza, y que pues más bien ya se retiren a vivir a un lugar bonito y a disfrutar de su inmensa fortuna, pero mientras se echa a varios. Y el gran lema de la novela y de la película es algo que yo siempre le digo a Nicolás, que es confiar y esperar. Y Porque aquí la estamos venganza, confiando y esperando a que pase la pandemia, por ejemplo. sí, así que ahorita hay que confiar y esperar. Y si ustedes se quieren vengar de alguien, no lo hagan, porque es de hueva loca. O sea, digo, el pobre conde de Montecristo se la pasaba fatal, dizque disfrutando su venganza, pero pues no, luego no salen bien las cosas. Pero lean el libro es fantástico, fantástico. La gran novela de Alejandro Dumas es El Conde de Montecristo, y la película con Arturo de Córdoba está completa en YouTube, la pueden ver. Véanla de veras. Y yo, cuando no me depilo, me identifico muchísimo, pero muchísimo con Edmundo Dantés cuando estaba en el confinamiento. Ya, Cantán, Gaby. Si se van a vengar y quieren vengarse, vénganse, pero asegúrense de que al final del camino haya una gran fortuna. Exacto. Digo, ya si te vas a vengar, ten una gran fortuna, ¿no? Digo yo. No, de hecho, más bien como el Conde de Montecristo, que antes del camino haya una gran fortuna para Sí, tener con qué vengar. Digo, ya Exacto. te deprimes, te vas con tu dinero, lo abrazas, todo Exacto. está bien. Bueno, mi top one creo que va a ser mitad robo, mitad trampa, y lo siento mucho, pero es la número uno, va a ser Room con Brie Larson, pero también voy a hacer trampa porque también les voy a contar de una película que se llama 3096 días, que son de lo mismo, así que voy a contar como medio trampa. Sí es Bueno, trampa porque me robó la película, me la robó. no, porque dijiste que ibas a decir la otra, Ok. que no voy a decir porque pues es la que tú vas a decir, pero Ok. otra. Bueno, Room es una película de 2015 de Brie Larson y Jacob Tremblay, y cuenta la historia de Joy, una chica de 17 años a la que secuestran y pasa 7 años viviendo en el cuarto más pequeño del planeta. Pero no solamente eso, sino que a los 2 años de que el secuestrador la toma de la calle, la deja embarazada en una violación. No se ve nada de eso, ya cuando empieza la película, ella ya es Ma, es el personaje Ma, que es madre de Jack, el hijo que tiene, y ellos dos viven en este cuartito, y pues no solamente ves, es una película muy difícil de ver, es una película que sí te está contando la historia de esta chica que está secuestrada, pero también estás viendo el esfuerzo de una madre por darle alguna semblanza de vida normal a su hijo, a pesar de que no pueden salir de este diminuto cuarto, que apenas si tiene espacio para vivir, y la ves haciendo ejercicio en este cuarto de, pues, de 8x8, es un baño muy pequeño, la ves dividiendo las áreas, ¿no? Este es el área para estudiar, en donde ella misma se encarga de enseñarle a su hijo a estudiar, a leer, a escribir. Tienes el área de ejercicio, donde quitan todo de en medio y se ponen a hacer ejercicio, porque pues obviamente en un confinamiento, y ella lo sabe, es importantísimo que te mantengas pues en buen estado físico. Tienen el área del baño, tienen el área del... Pero todo está realmente en un cuarto muy pequeño, de hecho es un pequeño como cobertizo que está en el patio del secuestrador. Y pues pasan los días y pasan los días,
y todos los días son exactamente iguales. Y las técnicas que usan estos dos personajes para lidiar con su encierro son completamente distintas, porque ella obviamente se acuerda del mundo como era, ella la tomaron pues de 17 años, ella extraña todo lo que está afuera, el aire, los árboles, obviamente lo sabe todo, pero para evitarle el dolor de eso a su hijo, le ha creado todo un mundo en el que ellos viven en un solo planeta y todas las otras cosas que ven en la televisión, porque el secuestrador se dignó a darles una televisión vieja, son otros planetas. Y las personas en la televisión no son reales, y los árboles no son reales, el océano no es real. Y todo esto lo hace no como una forma de hacerle daño a su hijo, sino para evitarle el dolor de saber que pues su mundo está tan limitado por la maldad de un hombre que los quiere tener ahí. Pues digo, no les quiero hacer spoilers, pero por ahí de la mitad de la película, digamos, hay una escena bastante brutal en la que ella se da cuenta de que pues no puede seguir así. De que toda esta vida que se ha creado, todo este mundo que le ha creado a su hijo, no puede seguir así, que si siguen así, el tipo va a acabar por matarlos o los va a acabar por dejar morir. Bueno, pero aparte el tipo llega y la viola de vez en cuando, ¿no? Sí, no se ven las violaciones realmente, sí es, Pero, o sea, no se ven, se escuchan, pero nunca se ven. Siempre que hay una violación, está la cámara situada en Jack, en el niño, que está escondido en el closet para no ver todo esto. La mamá, de hecho, ya tiene toda una cosa en donde mete a su hijo al closet en las noches, cuando va el tipo, la viola, y entonces cuando se va el tipo, lo saca y lo pone en la cama. O sea, ya tiene toda esta técnica para lidiar con su aislamiento, pero obviamente pues es un personaje que está crónicamente deprimido. Ella está crónicamente deprimida, está malnutrida, está débil, está triste, o sea, ya no puede más. Y cuando se da cuenta de que tiene que salir de esta situación, sea como sea, e incluso hay una escena pues bastante fuerte en la que ella le dice, ella y su hijo comienzan a tener pues este pequeño plan. Su hijo tiene 5 años, digo, es un niño muy pequeño. Tienen este plan para salir del encierro. Y entonces el niño le dice, sí, tú y yo vamos a ser felices. Y ella pone una cara en la que te das cuenta de que ella está dispuesta a sacar a su hijo del encierro, incluso si significa que ella no va a sobrevivir. O sea, que ella está dispuesta a hacerlo todo para sacar a su hijo de este encierro. Y bueno, después de que hacen todo este plan en el que el niño va a pretender que está enfermo, no va a pretender que está muerto, no va a pretender que esté haciendo esto, finalmente el niño sale del encierro, ella se queda ahí, y el niño consigue ayuda. Y les adelanto eso porque eso pasa como, digamos, pues un poco después de la mitad de la película. Entonces realmente el aislamiento solamente es la mitad de la película. Pero lo que me gusta mucho también es que incluso cuando son rescatados, sí, son rescatados por la policía, tiene un final feliz este encierro, digamos, ellos regresan a vivir pues con la mamá de ella. Y cuando sale ella se da cuenta de que todo su mundo ha cambiado. Sus papás se divorciaron por el dolor de haber perdido a su hija, porque no sabían pues si estaba muerta, si estaba viva, qué iba a pasar. Todo cambió, la mamá tiene otra pareja con la que vive, el papá es incapaz de aceptar a su nieto, que pues es también obviamente hijo del violador. Y tienes toda esta como dificultad de los personajes de volver a reintegrarse a la sociedad, volver a reintegrarse a sus mismas familias. Porque de hecho, después de sobrevivir 7 años en el encierro, 7 años con su hijo, el personaje de Joy se va a picada. No sabe cómo lidiar con regresar a su vida normal, no sabe cómo socializar de nuevo con personas, se encierra, se deprime, y todo esto creo que está muy cerca de nuestro corazón en este momento. Yo me pregunto cómo voy a socializar cuando salgamos de nuevo, pero la verdad es que es una película que vale mucho la pena. Ella se ganó el Oscar, Brie Larson, que es Joy, es Ma, se ganó el Oscar por esta película y se ganó, creo que todo lo demás, Golden Globes, todo se ganó ese año. Realmente es muy, muy perturbadora. También algo que me pareció curioso que estaba investigando cuando leí de la película es que, de hecho, esta Brie Larson pasó 2 meses encerrada para prepararse para el papel de Joy. Y que ella dijo, pues qué fácil, ¿no? Digo, pues la verdad, a mí me gusta estar en mi casa, va a ser muy fácil, 2 meses no son nada. Y que ya al final de su encierro, de su autoencierro, lloraba todos los días. No, pues ni aguanta Lloraba todos nada. los días porque realmente no hablaba con nadie, no usaba internet, o sea, realmente era un encierro absoluto y total. Y la verdad es que
así, creo que así estamos todos. Y la otra película que es también una trampa es 3096 días, que es una película alemana acerca del mismo tema, solo que está basada en una historia real. Es la historia real de una chica que se llama Natalia Kampusch, una niña de 10 años a la que secuestraron y durante, me parece, 8 o 10 años estuvo encerrada también ahí en un mini cuarto recibiendo las visitas de su violador y su secuestrador. La Aunque tiene, esto sucedió en Austria, ¿no, Gaby? Es decir, la sí, historia real fue en Austria, si no me fue en equivoco. Austria, sí. Y creo que la película es alemana, austríaca, irlandesa, porque la actriz es irlandesa, o sea, la que la Ujú. hace de Natalia Campion es irlandesa. Y pues de nuevo es una película que está realmente basada solo en ella. Solamente esta actriz está en la pantalla 98% del tiempo. El violador sale 2, 3 veces. Y también pues sientes muy de cerca la soledad del personaje. No solamente está recibiendo estas visitas brutales, sino de que no tienen realmente comunicación con nadie. Y eso es lo que las rompe lentamente. Son películas muy difíciles de ver, pero creo que están pues muy cerca en este momento, así que vayan a verlas. La de 3096 días está en renta en Google Play y Room también está en renta en Google Play. No están disponibles ni en Netflix ni en Amazon. Muy bien, Gaby, terribles recomendaciones. Nicolás. No, pues yo voy a estar mucho más fresa. Hoy sí Gaby se voló la barda con todo. Yo les voy a poner una que hasta de buenas los va a poner y los va a arrancar una risita de vez en cuando. A pesar de ser uno de los grandes, grandes clásicos del cine, yo creo que la mejor película mexicana de Luis Buñuel, que es El Ángel Exterminador. Es una película de 1962 que parte de una premisa surrealista, es decir, Luis Buñuel pues fue, digamos, un cineasta surrealista puro, yo diría que solo muy al principio de su carrera, en películas como Un perro andaluz o La Edad de Oro, pero que siempre, digamos, conservó tintes surrealistas en su filmografía, más en su filmografía francesa que en la mexicana, pero también en la mexicana. Y yo creo que es la película más surrealista de la etapa mexicana de Buñuel y sin duda la mejor. El Ángel Exterminador, pues unos personajes van al teatro. Después del teatro, una de las personajes, Silvia Pinal, la Valquiria, así se llama, los invita a todos a cenar a su casa, tiene un mayordomo muy elegante, que es Claudio Brook, y de pronto, pues pasan, como se estilaba en aquellas cenas tan elegantes, a tomar el café y el coñac y a fumar el puro a la sala, y luego no pueden salir. ¿Por qué no pueden salir? ¿Quién sabe? Es decir, la película nunca explica por qué no pueden salir y los personajes, digamos, hagan de cuenta que existiera una barrera que separa la sala del resto de la casa, que no pueden franquear, pero es que tampoco lo intentan. Es decir, ellos saben, y es un poco, es una película, digamos, muy onírica y que tiene que ver mucho con el interés de Buñuel en el psicoanálisis, en la teoría freudiana de los sueños, tiene mucho la lógica del sueño. Ustedes seguramente han soñado a veces que pues, están en un lugar que no es en un lugar o que, digamos, hay una condición de la vida que... ¿Por qué? Porque es así, porque es la lógica del sueño. Entonces, en esta lógica del sueño, los personajes no pueden salir. Y bueno, pues es una escena que se alarga y se alarga. Pero este confinamiento va trayendo otra vez lo peor de los personajes, digamos como en Lifeboat, pero a lo bestia. Es decir, porque entonces pues empieza a haber necesidades fisiológicas, empieza a haber rivalidades, empieza a haber conflictos políticos, empieza a haber necesidades fisiológicas, no solo las que se imaginan que no son muy edificantes, sino la necesidad de beber agua, la necesidad de dormir y empiezan a pasar, digamos, todas las cosas que pasarían en el mundo en términos normales, pero en una sala de estar de un interior de la alta burguesía mexicana de principios de los años 60. Y luego empiezan a pasar ya cosas tal cual como surrealistas y oníricas, como que de pronto invadan animales, la sala, y la solución, yo sí les voy a spoiler, el primer final de la película, porque tiene dos finales, en algún momento Mira, Silvia, perdón, yo no sabía que tenía dos finales. bueno, tiene dos finales en el sentido en que logran salir de la sala, eso es lo que les voy a spoiler, pero después pasan más cosas, hay como una coda en la película que tiene lugar afuera de la casa, que es el final final. Pero en algún momento lo que descubre el personaje de Silvia Pinal es que si repiten exactamente las condiciones del momento en que se quedaron confinados, pueden, digamos, como romper el hechizo
y salir de la casa. Y es que es una película que en gran medida lo que hace es satirizar las convenciones de la alta burguesía de aquella época. Es decir, el ritual, yo creo que es una película en gran medida sobre el ritual y como el ritual como constitutivo de la sociedad, de la cultura y de la política y como aquello que permite que se perpetúe, digamos, un cierto modo de vida siempre a partir del ritual. Y lo que hace es que el confinamiento rompe el ritual y eso exacerba y enloquece a los personajes. Me parece que es una muy buena película para ver en estos momentos porque nosotros estamos como los personajes del Ángel Exterminador. Es decir, hay una condición un poco absurda que no nos permite salir de nuestra casa y estamos exacerbando nuestros hábitos, nuestras costumbres en nuestras casas y estamos tratando de sobrevivir a partir de la preservación del ritual. Yo cuando a veces me veo tomando un trago con un amigo vía Zoom, cosa que hago de vez en cuando, o cuando alguna amiga soltera me cuenta de los dates candentes que tiene vía Zoom, o cuando veo que yo conservo el ritual de ver a mi madre los domingos vía Zoom, pues lo que estamos asistiendo es a cómo estamos tratando de asirnos a los rituales, al ritual de la amistad, al ritual de la familia, al ritual de la seducción, para, digamos, pretender que nuestra realidad no ha cambiado. Entonces me parece que es un gran momento para vernos en El Ángel Exterminador, que bueno, hay una edición elegantísima llena de extras de Criterion Collection que si me hacen caso y se suscriben a Criterion Channel con un VPN como los recomendé la pueden ver, pero si no se quieren gastar esos $50 anuales en un VPN y esos $5 mensuales en Criterion, está perfectamente accesible en YouTube. Y es una gran película. Yo quizás es mi película favorita de Buñuel, después de Bella de Día o por ahí. O sea, realmente son dos películas que me gustan mucho. Déjenme hacer trampa como Gaby, pero breve, y recomendarles el programa doble. Después de ver El Ángel Exterminador, vean de Buñuel El discreto encanto de la burguesía, que es el reverso de la moneda. Es una película sobre unos personajes que no pueden juntarse a cenar, que por más que hacen todo lo que está en sus manos para que se produzca una cierta cena, nunca logran sentarse a esa cena. Es exactamente la película complementaria para ver con El Ángel Exterminador. Muy bien, Nicolás. Jaime. Pues bueno, a ver, lo escalofriante verdaderamente de películas como Room es recordar que en la realidad han pasado muchos casos, muchos casos. Que mencionaba Nicolás de Austria fue escalofriante, pero luego en Estados Unidos se supo que había un hombre que había secuestrado a 3 chicas, ¿sí? El caso de Austria es horrible porque ya había tenido varios hijos este secuestrador con la secuestrada mayor, pero en el otro caso de este norteamericano, creo que en Oregon o en el estado de Washington, había secuestrado a tres chicas y también las tenía sometidas en el sótano. Lo interesante de esto y lo terrible es que para los vecinos pues era un vecino modelo, porque pues hacía sus cosas, no se metía con nadie, etc. Y hay que recordar que también el Castillo de la Pureza está basada en un hecho real que ocurrió en México en los años 50. Es un tipo que dijo, el mundo es horrible y entonces pues yo no voy a permitir que mis hijos salgan. Y creo que le pone a sus hijos voluntad, utopía y progreso, alguna porvenir, ¿no? Entonces, horrible. Pero bueno, es la realidad horrible. Déjenme decirles nada más sobre la película de Nicolás, que Buffy, la cazavampiros, hizo un homenaje, yo creo que involuntario, al Ángel Exterminador. Uno de los capítulos, la hermana de Buffy, Dawn, pues no quiere que se vayan sus invitados de una fiesta. Y entonces hace un deseo y un demonio le concede el deseo. El deseo es, no quiero que se vayan de mí. Entonces, cuando quieren irse de la fiesta, pues no pueden. Y se van quedando y quedando y quedando. Y hay escenas que te recuerdan al Ángel Exterminador. Por supuesto, a pesar de lo que dice Nicolás, de que es surrealista este encierro que tenemos, todavía no me hago pipí en una manceta, ni en un closet. Todavía no. Entonces, déjenme decirles que no pienso hacerlo. Pero bueno, mi segunda película es Sueños de Fuga. ¿Sí? Es una película pues muy sencilla después de que las películas que presentó Gabriela, pues esta es como
pues como bucólica, o sea, Oh, un paseo, pues. No fueron tan oscuras. No, No, está bien, está bien. Bueno, esta película fue dirigida por Frank Darabont. Darabont es un hombre que nació en Hungría, pero se nacionalizó estadounidense por una serie de persecuciones que hubo. Y él es director de una película que me gusta mucho que se llama The Green Mile, la Milla Verde, pero no sé, no me acuerdo cómo se Es llama. con Tom Hanks la película. Es con Tom Hanks y Michael Clark Duncan, que está espléndido en la película. Ya se murió. Sí, se murió a los 50 años. Sí. Michael Clark Duncan era un afroamericano, un hombrezón, yo creo que como de 2 metros y cuadrado, pero es impresionante porque en la película te das cuenta que es un hombre muy tierno, además tiene poderes mágicos. También dirigió El Majestic, esta película sobre este cine, pero yo la primera vez que supe de este hombre, de Frank Darabont, es La pesadilla en la calle del infierno 3. Pero bueno, este es Sueños de fuga. ¿Con quién es Sueños de fuga? Con Tim Robbins, que es un actor que pues ha hecho de todo, Hay una película que a mí me gusta mucho de él, La vida secreta de las palabras, ¿sí? Y en esta película él es un exgerente o vicegerente de un banco que mató a su esposa y a su amante. Y entonces es condenada, nada más y nada menos que es condenado a 2 cadenas perpetuas. Entonces, pues imagínense, pues él era pues como un hombre demasiado suave y lo meten en una prisión muy dura, y entonces ahí le sucede todo. Los guardias abusan de él, lo violan otros presos, lo amedrentan, etc. Y traba amistad con el que es el rey del narcotráfico en la prisión, que no es otro que Morgan Freeman, que como siempre sale de Morgan Freeman. Morgan Freeman puede hacer el papel de Dios o puede ser el papel de preso, pero siempre es Morgan Freeman. No, nunca deja de ser Morgan Freeman. Pero a la gente le cae bien ser Morgan Freeman, entonces él es Morgan Freeman. Entonces, este Red, sí, pues se hace amigo de él y de alguna manera, pues traban una amistad entrañable. El alcaide de la prisión descubre que este hombre, que se llama Andrew, es bueno para ser contador. Y como él se roba dinero de la prisión, tiene que llevar una doble contabilidad. Su contabilidad real, donde están los robos, que es secreta, y la contabilidad pues, que le enseñan las autoridades, en donde pues, la comida vale más, etc. Entonces, Tim Robbins, que sabía de estas cosas, pues es muy útil. Y siempre está soñando. Se supone que, no recuerdo bien, pero se supone que él empieza a ser prisionero por ahí de finales de los 40s. Y entonces en su celda pone una foto, un póster. Me parece que el primer póster que pone es el de Betty Grable. Sí, me parece que es el primero. Y el último es ¿de quién es? De una de estas, Raquel Welch. Y el último, y va cambiando de póster, como van cambiando, digamos, las musas del cine, y el último que pone es el de Raquel Welch. Y bueno, pues él sueña con fugarse, ¿sí? Y le dice a Red que pues, cuando él salga de la prisión, se va a ir a refugiar a Zihuatanejo, ¿sí? A Zihuatanejo, México, que supongo que en los 60 era un lugar edénico. Ahora creo que ya no hay lugares edénicos en México. No, pero es muy lindo Zihuatanejo, a mí me gusta mucho. Es muy mucho. lindo, pero yo quisiera decir que ya no hay lugares así como pacíficos, etcétera. Pero bueno, total. Pues ni que fuéramos a ir de todas maneras. Exacto. Pues, no, vamos, nos jugamos el pellejo todo el tiempo, pero bueno, más allá de eso, déjenme decirles que él sueña con fugarse. No les cuento más de la película, no les spoileo. La película me parece que está en Netflix o en Amazon, en cualquiera de las dos está, y la pueden ver. Al final se escapa, pero vale la pena ver cómo se escapa, ¿sí? Y vale la pena ver cuando va a pedir Red, Morgan Freeman, su libertad condicional,
pues, se la han negado tantas veces que prácticamente llega ante el comité y le dice, ¿saben qué? Pues hagan lo que quieran. Yo no puedo, yo maté a un tipo sin querer, yo no puedo decir que estoy ya limpio, pues hagan lo que quieran. Y como les dice eso, pues finalmente lo dejan libre. Pero véanla, vale la pena. No tiene el final de Johnny tomó su fusil, por supuesto, ¿sí? Ni tiene el final de Room, pero pues es una película que termina bien. Además es una película que tiene muchas cosas, hay escenas muy simpáticas, hay escenas muy, muy duras, y ya que Nicolás y Gabriel hicieron trampotas, ¿sí? Disfrazadas de trampitas, yo también voy a hacer la mía. Voy a recomendar otra película que se llama Birdman of Alcatraz, con Burt Lancaster. No sé cómo se llamó aquí. Pero es una gran película, yo tampoco sé cómo se llama. Gran película que también vi en Canal 11. Se llama La fuga de Alcatraz. No, Teresa, no es esa. Esa que tú Él es dices. prisionero también, Burt Lancaster. Lancaster es un preso, ¿no? Sí, pero ese que es el confinamiento no es el centro de la película. Se supone que es una película del 62, es más vieja. Es más vieja, yo creo que sí, puede ser que sea del 62, no me acuerdo. Pero resulta que esta película es de Frankenheimer, de John Frankenheimer, que es un gran director. Pues hizo Jóvenes Salvajes con Frank Sinatra, no me acuerdo si fue con Frank Sinatra. El candidato de Manchuria, no, Los Jóvenes Salvajes lo hizo con Burt Lancaster. El candidato de Manchuria sí es con Frank Sinatra. Hizo 7 días de mayo sobre un intento de golpe de Estado de Trump. No, perdón, estoy equivocado. Es un intento de golpe de Estado contra un presidente pacifista. Es con Kirk Douglas, que hace el papel de bueno, que no le quedaba muy bien el papel de bueno, y con Burt Lancaster, que hace el papel de malo. Hay otra que se llama El Tren, donde impresionantemente, ¿a quién se le ocurrió que Burt Lancaster podía ser francés? ¿Quién sabe? Pero hace el papel de francés. ¿Sí? Es una película buena, a pesar de pues, esa cosa. ¿Sí? Y su última hizo Grand Prix también, es una gran película. Yo la vi en el cine latino, seguramente yo también la vio. Yo también la vi en el cine latino. Yo creo que su mejor película es Seconds, con Rock Hudson. Seconds es una extraordinaria. Es una extraordinaria película. Bueno, pero este Grand Prix, pues fue no solamente una gran película, a pesar de que es de carreras, sino porque las tomas que hace desde los coches fueron maravillosas, porque tú sientes que vas en el coche y que rebasas. Yo recuerdo que era con este actor japonés Toshiro Mifune, no sé cómo se diga, con Yves Montand, que hacía, por supuesto, el papel de corredor francés, otro hacía el papel de corredor japonés. Y es una película muy interesante. La última película que creo que hizo Frankenheimer fue Contacto en Francia, con Jim Hackman, que es una gran película. Pero bueno, pero ese es de Friedkin, ese es de William Friedkin. ¿Sí? Mira, pues a lo mejor él la ayudó a escribir, no sé. Yo me acuerdo que estaba metido en algo de French Connection. Pero bueno, esta de Birdman of Alcatraz, Burt Lancaster hace el papel de un prisionero que está ensimismado porque tiene una cadena perpetua, y un día llega un gorrión herido y lo empieza a curar. La película está basada en un hecho real, en un hecho que sucedió en Alcatraz, en efecto, de un prisionero que empezó a pues, ayudar a los pájaros, a atraer a los pájaros y a estudiar sobre los pájaros y a escribir libros. Cuando muere, años después, resulta que es una de las mayores autoridades ornitológicas. ¿Sí? La historia es muy inocente, perdón que se los mencione después de Johnny tomó su fusil y El Ángel Exterminador, pero bueno, esta película pues es muy buena, es una película en donde prácticamente Burt Lancaster despliega su talento, no sé si mucho o poco, a mí nunca me llegó a convencer, pero había películas que le salían bien, yo creo que esta es una de estas, y bueno, pues esta es mi trampa, también yo. Bueno, yo pues tres apuntes a lo que dijo Jaime. El vínculo de John Frankenheimer con The French Connection es que es el director de The French Connection 2.
Hay una secuela a Contacto en Francia que dirigió John Frankenheimer. La primera es de William Friedkin. La última película de Frankenheimer yo no la he visto, es una película con Ben Affleck que se llama Reindeer Games, pero yo sí he visto, y seguramente ustedes también, la última película exitosa de Frankenheimer, que es su penúltima, que es Ronin, con Robert De Niro y Jean Reno y Stellan Skarsgård, y un guión extraordinario de... A mí no me gustó nada esa película. Malísima. Bueno, en fin, a mí no me gustó. Nada me gustó, coincido. Sí. O sea, ya ustedes. ¿Qué ¿La risa? viste, Nicolás? ¿La viste, No, Nicolás? bueno. Está bien, Ronin está bien. sí, me gustó muchísimo. ¿Y a ti, Gaby, también? No me disgusta, pero tampoco la vería otra vez. A mí no me gustó Estoy nada. súper fan de Frankenheimer. Bueno, vamos con mi última. Yo no podría hablar de películas de confinamiento donde no hubiera monstruos. Y entonces hice una catafixia con Gaby, porque yo primero propuse Room, y entonces me dijo Gaby, no, pues sí es muy buena. Y le dije, aunque realmente yo también tengo otra que me gusta mucho, que seguro no les va a gustar porque es medio churro, pero no me importa, que se llama Cloverfield 10, o sea, la calle de Cloverfield 10. Bueno, esta es una película con John Goodman, que a mí es un actor que me cae bien, me cae realmente muy bien, dirigida por Dan Trachtenberg, o Trachtenberg, no sé cómo se diga correctamente, producida por J.J. Abrams, que seguro a Nico le cae mal. Bueno, supongo que las producciones de este hombre no te gustan, Nicolás. Sigo enojado con Lost. O sea, Ok. sigo enojado por haberle invertido tantas horas de mi vida a una serie tan estúpida. Yo solo quiero decir que casi todas las personas que conozco que les gusta Star Trek odian a J.J. Abrams, pero... Yo también lo odio. Bueno, a mí no me choca Y a mí- J.J. Abrams, ¿eh? Que alguien me pague las horas que invertí viendo esa, y como es YouTube, lo voy a decir, esa mamada. O sea, Lost es una de las peores series de la historia de la televisión. Pero primero, ¿qué tal nos divertimos todos, no? No, pues y eso es lo que me enoja. O sea, lo que me enoja es que nos haya enganchado para contar una historia tan estúpida y absurda. Bueno, pues Cloverfield 10, de veras véanla porque es una muy buena película. Bueno, pues la película, imagínense, empieza con Bradley Cooper, que yo no sé en qué condiciones económicas estaría, seguro como las mías, que dijo, órale, yo hago aquí un papelillo. Pues Bradley Cooper se pelea con su novia, ahorita les digo el nombre de la actriz, no es muy famosa, pero se pelea con su novia. Ahorita les digo el nombre, que es Mary Elizabeth Winstead. No es muy famosa, pero están peleando, no sé qué, se separan, y entonces ella agarra su coche y choca. Y de pronto despierta y está en un sótano. Originalmente esta película se iba a llamar The Cellar, o sea, el sótano, porque prácticamente toda la película, menos unos 3 minutos, transcurre en el Zócalo, no, en el sótano. Frente a Palacio Nacional. No, pues es de terror. Sí es de terror. Bueno, entonces esta Y chava... quieres estar confinados con un monstruo. Exacto, Nico. Por Monstruos eso y palacios. Bueno, pues ella despierta en un sótano y está con las esposas atada y dice, ¿qué pasó? Pero si yo venía de ver, imagínense, aparte venía de darse un taco de ojo con Bradley Cooper y pues nada, que está ahí confinada. Bueno, pues de pronto descubre que hay otra persona, otro chavo que está ahí confinado también con ella, y, que es John Gallagher Jr., no son muy famosos, pero a John Goodman, pues seguramente que sí lo conocen. Entonces John Goodman les dice, oigan, pues cálmense, lo que pasa es que pasó algo muy extraño y los traje a mi búnker porque se supone que hay un ataque desconocido, pero nunca dicen bien qué tipo de ataque. Dicen, y la Tierra pues, se ha convertido en un lugar inhabitable. Entonces, pues la chava primero así como que no cree, como que quién sabe, pero de pronto en una de esas oyen, porque hay un como gran túnel y al final está la puerta que está súper sellada con candados, en fin, tienen para comer, tienen una sala, en fin, tienen una vida ahí en un búnker, pero más o menos,
y entonces oyen que una mujer toca la puerta y entonces finalmente le quieren abrir y empiezan a ver quién sería y la mujer se ve que está muy mal, que está como muy enferma y se muere ahí casi enfrente de la entrada del búnker de John Goodman. Entonces ella dice, no, pues realmente mejor sí hay que quedarse aquí, a lo mejor sí es verdad lo que dice este hombre. Pero pronto empieza pues a ser muy difícil la convivencia ahí adentro y ella empieza a sentir pues que realmente debería de buscar la manera de salir, que a lo mejor son puras locuras, porque John Goodman se empieza a volver no agresivo, pero casi, no psicótico, pero casi, y el otro chavo también. Entonces, en fin, no les voy a contar tanto, o bueno, mejor sí les cuento, porque si no, no van a entender. Bueno, pues resulta que en un intento de fuga, John Goodman mata al otro cuate, mata al compañero con el que estaba ella también encerrada. Y cuando lo mata, porque querían huir ellos, entonces dice ella, no, pues yo sí me tengo que salir de aquí porque realmente esto me va a terminar matando a este loco. Y ahí es donde ella cree más, pues que no se trata de veras de que haya habido un problema en la tierra y que no se pueda respirar, sino que este hombre está loco y los tiene ahí encerrados. Con muchos esfuerzos, con un gran trabajo, esto sucede ya casi al final de la película, pues logra abrir con un miedo porque te la pasas terrible, sudas de la angustia de que la va a cachar John Goodman y la va a matar y ella haciendo de un modo y de otro, hay un incendio y entonces aprovecha que hay el incendio para tratar de escapar y ¿qué creen? Que logra escapar. Y cuando sale, no se los voy a contar. Digo, realmente la película es espeluznante, el final es inesperado, el final es muy, muy inesperado, y creo que vale mucho la pena verla. No sé si vieron Cloverfield, la 1, digamos, y es una película que a mí me mareó mucho porque está hecha como con una cámara, como que es de aficionados, y se sabe que llegó un monstruo a Nueva York, que están en una fiesta, y se supone que el monstruo está destruyendo la ciudad y ellos solamente oyen el ruido de la destrucción y de lo que pasa, pero nunca ves al monstruo. En esta película los dejo picados, vean Cloverfield 10, el final, ¿verdad, Gaby? Es inesperado. Ahí está, ahí les voy a meter una anotación. Esta película es muy buena por sí sola y todas las películas de la trilogía de Cloverfield se pueden ver solas. Sí. Pero vale mucho la pena ver la trilogía. Es Cloverfield, la de 2008 creo que es. Sí. Dato curioso, yo me había tomado una copa de vino justo antes de ver esa película y toda la película es así y salí y vomité y dije, qué duro estuvo el vino. Sí, pero no, realmente es que la película me mareó mucho. Yo me mareé muchísimo. Oye, tan caro que está el vino, ya no la voy a ver. No. Pero la que sigue es la que dice Teresa, la de Cloverfield 10, y la última que salió en 2018 me parece es La paradoja de Cloverfield. Es la tercera. Sí, y si las ven como trilogía, vale muchísimo la pena, se van enterando un poco más de la historia, y creo que va a salir otra, que se quedó en pausa porque pues obviamente pasó la pandemia, pero va a salir otra. Sí, entonces pues quién sabe qué pase, a lo mejor cuando salimos y vemos ya cómo está la cosa afuera, pues a lo mejor nos queremos regresar o a lo mejor decimos, no, pues no pasa nada, ¿verdad? Todo está perfecto. En fin, pues espero que formemos parte de sus pesadillas. Gaby Guerrero, muchísimas gracias. Esperen, yo quiero decirles un comentario muy lindo que nos dejaron, que me dejaron a mí en particular, y me pareció de lo más adorable. Celina Rivero nos dice que ella está sola desde el 14 de marzo, completa y absolutamente sola. Y que cuando me ve siente que es como si una de sus nietas la visitara. Y me pareció tan adorable el comentario que quería contárselos y también mandarle saludos a Celina. Qué mal que estés sola, pero venos todos los viernes y deberías ver el Rapidín. Tampoco te vas a sentir sola porque ese chat es muy divertido. Sí. Además solo hay algo peor que la soledad, la compañía. Bueno, Nico, espero que tranquilice a Eunice y que le digas que no va a estar confinada con su suegra como en Cloverfield 10. Aquí bienvenida al confinamiento el día que quieras.
Jaime Guerrero, pues recomendaste muchas. No, yo recomendé la misma cantidad que Nicolás y Gabriela. No, protesto por el señalamiento. Soy la única que se portó bien. También valdría la pena que vieran El Cubo. Es una película también. Ándale. Es Ya te una de las portaste que mal. me quedó en el tintero a mí. Es de mis películas Sí, favoritas. El Cubo. Sí. Bueno, pues El espero que el confinamiento este fin de semana les sea leve, que vean películas y que mejor de veras estén confinados, de veras, porque salir sin cubrebocas, sin máscara, pues no nos conviene. Tengan un gran fin de semana y a nombre de todos mis compañeros, Gabriela Guerrero, Nicolás Alvarado, Jaime Guerrero, yo soy Tere Vale. Gracias y hasta la semana entrante. A ver.